Verte Brillar, el primer programa de superación personal y desarrollo de potencial humano. Gastamos más energías en pensar cómo solucionar las cosas que en solucionarlas. Nos preocupamos por todo y no nos ocupamos de nada, adoptando la mentalidad de escasez que limita nuestro potencial. Mientras los ganadores viven en un mundo de oportunidades, aprendizaje y crecimiento, los perdedores viven en un mundo de quejas e injusticias. Los perdedores viven sin demasiadas expectativas, los genios desde pequeños sueñan con cosas grandes. El genio hace la pregunta que nadie ha hecho y busca la respuesta donde nadie ha buscado. El mediocre se fija un propósito y lo consulta con sus seres queridos. El genio se fija un propósito y lo consulta con expertos. Sin la aprobación de terceros, el mediocre desiste de hacerlo. A un genio, la desaprobación de terceros es justamente lo que le da fuerzas para realizarlo. Donde el perdedor ve fracaso, el ganador ve experiencia. Donde el perdedor ve problemas, el ganador ve desafíos. Donde el perdedor ve riesgos, el ganador ve oportunidades. El cobarde nunca comienza, el perdedor nunca termina, el ganador nunca se rinde. El mediocre ve suerte, el genio constancia. El mediocre ve casualidades, el genio disciplina. El ganador juega para ganar, mientras que el perdedor para no perder. Mientras el perdedor piensa en hacerlo, el ganador va y lo hace. Bienvenidos a Verte Brillar, el primer programa de superación personal y desarrollo de potencial humano. La perseverancia es la clave del éxito en todas las facetas de la vida. Bienvenidos a Verte Brillar de vuelta. Me encantó, Nico, la intro que hiciste. Y bueno, y hoy vamos a hablar de perseverancia porque estos programas que hicimos, la gente nos preguntó mucho. Bueno, superación personal y todos los programas tienen un tema distinto. ¿Y cuál es el tema más que más le resulta difícil a la gente para al momento de llegar a sus sueños? Y creo que es la perseverancia. Para mí, que me incluyo, a veces es muy difícil ser perseverante con cosas cotidianas que quiero hacer, con cosas que quiero lograr en mi vida. Es muy difícil levantarme en la mañana y hacer una acción para que todos los días sea la misma acción. Y sabes, Nico, y para todos los que nos escuchan, creo que la perseverancia es una de las claves. Es una de las claves porque es muy difícil perseverar y tenemos que tener mucha tenacidad para perseverar. Me acuerdo, el otro día estaba leyendo una biografía que hablaba sobre el creador de IBM. El creador de IBM decía que cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, la clave de su éxito, respondió que era solamente perseverar. Que había muchísimos que tenían talentos y había muchísimas personas que se creían que eran genios, pero su empresa y todo lo que había era solamente causal de la perseverancia que había tenido y esa idea, y perseverar sobre esa idea. Y creo que después de haber escuchado o leído muchísimos libros de biografías, y yo tengo siempre el ejemplo de Steve Jobs, que yo lo admiro, el creador de Apple, y el creador de Apple era un claro ejemplo de la perseverancia, porque Steve no se dejaba guiar por lo que decían los otros, era su propio camino, perseveraba y ahí creó la empresa más fantástica de la historia. Pero la realidad es que nos resulta muy difícil, a veces nos resulta muy difícil perseverar sobre algo. Si yo quiero poner en práctica, quiero poner en práctica una técnica y me quiero levantar a la mañana y hacer ejercicio, qué difícil que se hace hacerlo repetitivamente durante, 10, 15, 30 días. ¿Por qué? Porque en realidad la mente busca excusas todo el tiempo. Lo que dice, bueno, no, hoy hace mucho frío para hacer ejercicio, o la verdad que no me siento tan bien, entonces busca. Y a veces, hoy en Verte Brillar vamos a hablar sobre, encontrarle la vuelta a esto de la perseverancia, porque muchas veces descubro que si nosotros estaríamos obligados, esto es un pensamiento propio, pero si yo estuviese obligado a hacer una tarea determinada, si yo tendría que hacer ejercicio para verme bien, capaz que no lo hago. Ahora, si yo tendría que hacer ejercicio porque puedo llegar a tener algún mal peor, seguramente me levante todos los días y lo haga, porque los motivos por los cuales tengo que hacer ejercicio son más importantes. Sí, esto sería similar a cuando aprendimos a andar en bicicleta.
¿hasta cuándo dejamos de intentarlo? Hasta que lo logramos, si no hoy no sabríamos andar en bicicleta. Entonces, si cuando éramos niños y teníamos que intentar algo y persistíamos, por ejemplo, a caminar, a hablar, ¿por qué en este momento abandonamos otras cosas, abandonamos nuestros sueños? ¿Quién nos convenció de que no podríamos lograrlo? ¿O quién nos convenció de que había que abandonar a mitad de camino? Yo me acuerdo de Zig Ziglar, que decía una vez que le dijeron que la motivación no era duradera, y él dijo, bueno, pero el baño tampoco es duradero, por eso lo recomiendo a diario. Y esta persistencia sobre algo como el baño hace que nos mantengamos limpios. O sea, todos los días es un trabajo continuo, no significa que una vez me voy a bañar y ya eso perdura por siempre. Lo mismo que vos estás nombrando recién el ejercicio físico es una acción diaria, es la continuidad, porque no es que yo hago ejercicio una sola vez en mi vida y ya voy a tener un cuerpo para toda la vida. Es un estilo de vida, una filosofía lo que me va a llevar a tener ese cuerpo que quiero. La frase principal de la perseverancia es: intenta, falla, piensa en que fallé y vuelve a intentar. Ya habíamos hablado, creo que el programa pasado, sobre el piensa en que fallé, que era afilar la sierra. En el piensa que fallé está renovarme, adquirir nuevo conocimiento y decir, bueno, fallé en esto, voy a volver a intentarlo. Y cada vez que ya había un ejemplo, creo que era de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison había intentado 500 veces o 5000 veces, hay varias leyendas, pero ya sea 100, 200, 500, él ya era millonario cuando inventó la bombilla eléctrica y falló durante 500 veces y volvió a intentarlo y volvió a intentarlo. Imagínense a la vez número 499, lo que dice Omar Villalobos. Ya los amigos le decían, deja de molestar con ese foco, ya está, ya no lo pudiste hacer, y él hasta que no lo logró no siguió. Entonces si Edison hubiera sido lo perseverante que era, quizás hoy no tendríamos, quizás lo hubiera inventado otro, pero la realidad es que tuvimos la bombilla eléctrica, están todo en Nueva York, fue la primera ciudad iluminada del mundo, como ya hablamos de Edison en el programa pasado, gracias a la perseverancia que él tenía y que no lo necesitaba. O sea que la perseverancia era parte de su vida, porque él ya era millonario, ya era rico, ya había inventado el fonógrafo, como bien sabemos. Entonces la perseverancia ya era parte de su vida, ya la había logrado, como por ejemplo Michael Jordan. Michael Jordan practicaba 1000 tiros diarios. 1000 tiros todos los días, está bien, era un genio, era un deportista increíble, pero 1000 tiros diarios por día. Dalí pintaba 5 cuadros por día, tenía un talento único, pero si uno se pone a mirar los primeros cuadros de Dalí a los 24 años, no eran tan sobresalientes. Cualquier persona con un mínimo conocimiento de pintura y de dibujo podría llegar a reproducir los cuadros que Dalí pintaba a los 24 años de edad. Luego, a los 50 años, pinta obras maravillosas que son irreproducibles por cualquier otro artista, pero durante todo ese tiempo lo único que hizo él fue perseverar, persistir y mejorar su técnica hasta lograr que los cuadros de él lo hicieron millonario, lo hicieron famoso, y saquemos los millones y la fama de lado, pero él cuando empezó, los cuadros eran cuadros que cualquiera podría hacer, y cuando él terminó su carrera, los cuadros de él no los podía hacer nadie más que él. Me parece que la perseverancia va muy, muy unida a la pasión con la que hagamos las cosas. Y también siento que la perseverancia es, a veces cuando hablo con amigos y conocidos y le digo, bueno, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo empiezo con un ejercicio de la ley de atracción. Empiezo con un ejercicio, pero la verdad es que no logro salir adelante, o sea, no logro persistir en el tiempo. Entonces yo automáticamente le digo, bueno, hagamos una cosa, vinculala o anclalo a algo que hagas todos los días. El otro día estaba leyendo un libro bastante interesante que habla sobre el poder de la mente y cómo el cerebro se desarrolla a sí mismo, y decía que la mente lo que hace es busca todo el tiempo crear hábitos. Los hábitos los crea porque para una sola razón, para tratar de hacer lo menos posible durante el día, tratar de hacer menos cosas nuevas todos los días. ¿Por qué? Porque le resulta muy difícil empezar una acción nueva. Entonces, como es tan desgastante, lo que hace es, nosotros vivimos nuestra vida todas por una serie de hábitos. Yo me levanto a la mañana, lo primero que pienso, no sé, prendo la televisión y miro la noticia. Hábito. Después agarro, me quejo porque llueve. Hábito. Después agarro, empiezo a comer, como medialunas y tomo café con mucho azúcar. Hábito. Entonces todo eso, imagínate que hay hábitos que te llevan para atrás. Y si vos comes todos los días, desayunás con muchas cosas que tengan calorías, lo que haces es engordar tu cuerpo. Así que de acá a ponerle a 6 meses, tenés un resultado de esa perseverancia que haces todos los días. Pero ¿qué pasa? Como una vez hablábamos y decíamos, nosotros tenemos que empezar de a una cosa a la vez.
porque cuando vos querés cambiar, cuando uno conoce técnicas de superación personal y descubre que puede cambiar la vida, lo que hace es, listo, mañana me levanto a la mañana, hago ejercicio, escucho, medito, hago visualización, salgo a caminar, abrazo a mis hijos, hago toda una serie de cosas, y entonces la mente dice, bueno, entra en shock. Dice, me está cambiando toda mi vida, todo lo que yo vengo pensando me está cambiando. Entonces lo que hay que hacer es empezar con una cosa a la vez, y tiene que ser una acción chiquita pero que se haga un hábito. Nosotros vamos a, quizás en un programa, el próximo programa o un programa futuro, vamos a hablar sobre cómo creamos los hábitos y cómo hacemos para que esos hábitos, imagínate esto, imagínate por un segundo que vos creas un hábito que te catapulte hacia el éxito, que te diga que te levantás todos los días y pensás que vas a tener un buen día, todos los días. O sea, va a llegar un momento donde no lo vas a pensar más, lo vas a hacer automáticamente. Por esto que te estoy explicando, que lo que hace la mente es crear hábitos para hacer lo menos posible. Nosotros hemos dado algún ejemplo, y es un ejemplo muy de superación personal. El ejemplo del auto. Nosotros cuando aprendimos a manejar, yo aprendí a manejar cuando tenía 17 años, me puse adelante del auto, miré el espejo retrovisor, prestaba atención al embrague, que apretaba despacito el acelerador, que metía la primera, que me fijaba por los espejos. Y hoy, después de tanto tiempo, si yo tengo que subir a un auto y irme a la casa de mi mamá, subo al auto y voy directamente. Ya ni pienso en esas cosas. Por esos hábitos mentales que se me crearon. Se me creó un hábito mental de tanto de manejar que hoy es como si yo fuese el mismo auto. Entonces lo que hago es, aplico directamente, y la mente no tiene que estar pensando todo el tiempo en, bueno, tengo que poner la primera, no lo piensa. Imagínate esto, imagínate que manejas el auto del éxito todos los días. Y entonces haces algo que te lleva todos los días a algo que te catapulte y que te haga sentir mejor, no solo como persona, sino que además logres más cosas en tu vida, porque en realidad nosotros hacemos este programa, hacemos Verte Brillar con Nicolás, y lo hacemos porque queremos que en algún momento de estas 2 horas que tenés, te sientes y digas, bueno, ok, yo puedo hacer algo, puedo cambiar, puedo ponerme esa... Nosotros hemos dado muchísimas técnicas, pero puedo ponerme ese deseo que yo tengo de ir de vacaciones a Brasil, cerca de mi mesita de luz. Entonces a la noche miro y visualizo y digo, yo voy a ir a Brasil. Y a la mañana cuando me levanto digo, yo estoy cada día más cerca de Brasil. Y tarde o temprano, yo te lo aseguro, vas a llegar a ir a Brasil, porque la mente funciona así. La mente le encanta que vos le digas algo, se motiva, y esto también viene siendo el motor para la superación personal. Si yo tengo un motivo, la perseverancia es más fácil. La mente, como vos bien estabas diciendo recién, que genera hábitos y que le resulta más fácil hacer esto, se debe a que está programada para el fracaso. Si nos remontamos, esto viene por un diseño compuesto por esquemas mentales que fuimos desarrollando a través de los siglos y de los millones de años que el ser humano está sobre la Tierra. Para el que no crea que está hace millones de años, no importa, hace miles de años que está, es lo mismo. Bueno, el ser humano en realidad está programado para, imagínense, hace 1000 años, o el tiempo que quieran imaginar, de acuerdo a la religión o a los científicos que quieran creer. Imagínense hace 1000 años el ser humano caminando por la naturaleza, encontraba una fruta. ¿Qué es lo que hacía? Se la comía. Porque el cerebro del ser humano está preparado para 2 cosas. La primera es la gratificación inmediata. No está preparada la mente humana y el cuerpo humano, no están preparados para ahorrar, para invertir, para ser exitoso y para la perseverancia sobre un tema. La mente del ser humano está programada para que solamente se gratifique inmediatamente. Para que yo reciba una gratificación en este momento y no me preocupe por el después. Entonces, y la segunda es el camino de menor resistencia. Esto se debe exclusivamente a que la mente es perezosa. Entonces, el camino de menor resistencia es un ejemplo muy claro, que es las calles de Boston. Las calles de Boston están asfaltadas sobre el camino que hicieron las vacas. Las vacas fueron caminando y la segunda vaca que viene atrás va por el camino de menor resistencia. Quiere decir que si está todo el pasto alto y una vaca hace un sendero, un surco, la otra va a ir por el camino que menor resistencia le ofrezca a su paso, que es donde ya pasó la otra vaca. Y las calles de Boston se asfaltaron sobre el camino que hicieron las vacas. Ese es el camino de menor resistencia. Ese es el camino que en la antigüedad todos los caminos eran esquivando árboles, esquivando rocas. Los caminos eran zigzagueantes, no como ahora que los caminos son rectos y si hay una roca la corremos y la ruta sigue derecha.
Entonces, esto que está hecho, el camino de menor resistencia, es una de las secuencias que sigue nuestra mente. Nuestra mente habla todos los días con las mismas personas, recibe la misma información, lee los mismos periódicos, mira las mismas noticias, porque no quiere, le cuesta muchísimo, como bien vos decías, aprender algo nuevo, meterse en algo nuevo. Entonces, todos los días va a ser lo mismo, y nosotros procesamos más o menos 60.000 pensamientos diarios. Recibimos 4 millones de porciones de información, y esas 4 millones de porciones de información nos generan 60.000 pensamientos. Y quizás los mismos pensamientos que generamos hoy son los mismos pensamientos de ayer, de anteayer y los que voy a tener mañana. Entonces, si vos te pones a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un logro? La última vez que tuviste un logro, seguramente tuviste que salir de tu zona confortable, tuviste que salir del camino de menor resistencia y de la gratificación inmediata. La última vez que, si ganaste una maratón, tuviste que haberte levantado muy temprano y salir de tu zona confortable y no hacer las mismas cosas de todos los días y lo que a tu cuerpo y a tu mente le resultaba fácil, sino salir de esas 3 características, y ahí pudiste lograr algo, ya sea una maratón, ya sea lo que sea. Pero cada vez que necesitamos lograr algo, tenemos que salir de estos 2 factores, que son el camino de menor resistencia y la gratificación inmediata, y nuestra zona de confort. Recién hablabas sobre la naturaleza y me acuerdo de una anécdota que me gusta contarla y es ideal para este momento. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de hablar con una persona que admiraba bastante. Era una persona muy sabia, que era pastor de una iglesia, y la realidad es que él, hablándome, me dijo, me acuerdo que me miró y me dijo, ¿vos sabés cómo se hicieron los ríos? ¿Sabés cómo se hicieron los ríos en el comienzo del mundo? Yo lo miré medio desconcertado, así, le digo, no, la verdad que no sé. Se hicieron por la persistencia del agua sobre las piedras. Y la realidad es que yo siempre digo que no hay nada más perseverante que la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque todos los días me auto-obliga a ir al baño, me auto-obliga a alimentarme, me auto-obliga a hacer millones de cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sumamente perseverante. Creo que no hay nada más perseverante que la naturaleza misma. Y me acuerdo del bambú japonés, Nico, y lo quiero contar para todos los que nos escuchan. El bambú japonés te enseña una importante lección en realidad. Porque dicen que cuando lo plantan, el bambú, por más que vos lo riegues y lo abones y lo mires y todo, la realidad es que no crece. Parece como si fuese una semilla muerta. Así que la persona que lo esté regando, si no conoce eso, piensa que ha fracasado en eso que está haciendo. Y la realidad es que durante los primeros 7 años no crece nada. Quizás se haga una plantita, pero muy pequeña, de no más de 30 centímetros. Pero de repente, durante 6 semanas, crece más de 30 metros. En realidad lo que hace es, crece tanto la energía para abajo de la tierra, que después crece en 6 semanas 30 metros. Ese es el bambú japonés. Y la realidad es que la naturaleza es así. La naturaleza es esa especie de perseverancia que tiene perseverancia tras perseverancia. Yo usaba una técnica, y para los que nos están escuchando, por si la quieren usar, la técnica era anclar. Hoy justo hablaba con Adrián, al que le mando un saludo, y hablaba con Adrián y le decía, generaba un pensamiento que estaba anclado a una cosa que hacía la naturaleza. Si yo iba al baño, porque no se estaba tomando líquidos, iba al baño, automáticamente que entraba al baño, usaba esa perseverancia que me obligaba a ir y abría el baño y decía, bueno, y hacía algún ejercicio que me hacía sentir mejor, que me hacía visualizar ese auto que quería, o ese negocio que quería, o esa mujer que quería, o que mis hijos se reían y me miraban y veíarlos felices. Eso hacía todos los días. Entonces lo que hacía era vinculaba la naturaleza misma para ser yo más perseverante, porque a mí me resulta ser muy perseverante, y esto es que los mejores hábitos que tenemos hoy de grande, los aprendimos de chico. Hoy cuando te vas a lavar los dientes todos los días, en realidad lo aprendiste cuando eras chiquito, fuiste a lavarte los dientes, te auto obligaban tus padres, te decían, bueno, lavate los dientes, y esto hizo que hoy sea ya un hábito ya de grande. Pero ¿qué pasa? Qué difícil que se hace cuando sos grande. Qué difícil se hace cuando tenés tantas cosas, tanta estructura de tu vida. Cuando sos un adulto y sabés que viene una persona y te dice, bueno, vos podés cambiar. Y lo primero que dice la mente humana y el adulto dice, vos no me podés explicar nada.
Yo siempre digo, yo no juzgo a nadie, que cada uno se juzgue a sí mismo. Si vos querés escuchar el programa, si vos querés escuchar lo que nosotros decimos y querés sacar tus propias conclusiones, ok. Es como cuando a mí me agarran y me dicen, la verdad que la ley de atracción ni me interesa porque para mí no existe. Ok, para vos no existirá, para mí existe, pero yo tengo mi propio negocio. Entonces la realidad es que ese negocio que tengo hoy lo desarrollé usando la ley de la atracción. La novia que tengo, mis hijos felices, todo desde el celular que tengo, cualquier cosa que tengo en mi vida, es por gracias a la ley de atracción. Y no solo no escucho esa palabra, sino que estoy convencido y cada día que pasa me convenzo. La semana pasada hablábamos de estar fuerte, sano y feliz. Y estamos a 27 de agosto y particularmente yo no me enfermé ni me resfrié. Entonces busco la mente, yo mismo, busca sincronicidades de lo que pienso. Todo el día pienso algo que quiero desarrollar. El otro día hablaba con vos, Nico, y con otro amigo y decía, nos queda 4 meses del año. ¿Cuántas cosas te programaste o te pensaste a principio de año y te quedan 4 meses todavía? Podés hacerlo. No sé qué querías hacer. ¿Querías anotarte, no sé, para tocar el piano? ¿Por qué no buscas quien enseñe a tocar el piano, la guitarra? ¿Querías salir, hacer ejercicio? ¿Por qué no a partir de mañana a la mañana o mañana a la tarde te pones unos auriculares, tu celular que seguramente reproduce música y salís a caminar? ¿Qué querías? Pero lo tenés que tener vos, porque yo no te puedo motivar y te puedo decir y puedo estar hablando 50 horas, pero la motivación tiene que salir de adentro hacia afuera. Vos tenés que pensarlo, vos tenés que pensar dónde querés ir y empezar a aplicar. Y te quedan 4 meses para que termine este 2014 y para que sea este año que marque la diferencia en tu vida. Bueno, vamos a ir a un tema y seguimos hablando de perseverancia y superación personal. No des tantas vueltas. La elección es fácil. ¿Lo pedís? Lo tenés. Envíanos un SMS al 348-433-2833. 443-1043. Este invierno 2014 estamos con vos. Winter 2014. La mejor opción. Amplíe su cartera de clientes. Duplique sus ventas, crezca con su negocio, llegando a más potenciales clientes, anunciando todo el invierno 2014 en nuestra radio. Departamento Comercial 1543-84-260. Frecuencia 106 FM 106.5. La música habla por vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. En 1896, el americano Tom Burke recorrió en 12 segundos los 100 metros llanos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Cuando esto ocurrió, todos se maravillaron de su increíble velocidad. Se creía que nadie podía ser más veloz. En 1900, Frank Jarvis lo logró en 11 segundos, dejando con la boca abierta al mundo entero. Más tarde, en 1908, Reginald Walker marcó un nuevo récord, 10,8 segundos. En 1924, Harold Abrams lo logró en 10,6 segundos. En 1932, Thomas Toland alcanzó los 10,3 segundos para ser superado en 1964 por Robert Hayes, 10 segundos nada más. En 1968, Jim Hines, 9,95 segundos, y así hasta llegar al día de hoy, que tiene el récord Usain Bolt, que lo hizo en 9,69 segundos. Cada una de las veces que el récord se rompió, nadie creía que alguien iba a poder superarlo. Y cada vez que esto pasó, volvió a llegar alguien
que volvió a batir el récord. Lo que nos deja como enseñanza que el ser humano no tiene límites, que el ser humano está superándose en todo momento, que cuando alguien dice nadie va a poder ser más veloz, aparecía uno que lo hacía más veloz. Y cuando dijeron que nadie va a poder ser, y así como hoy en día Usain Bolt se cree que batió 2 veces el récord y se cree que nadie va a ser más veloz, dentro de 5, 3, 4, no importa cuánto, va a aparecer alguien y lo va a hacer en un segundo menos. Esta persistencia que tiene, que se marca a través de la historia, si uno lo ve dice no, sí, pero cuando uno lo toma a grandes rasgos y lo empieza a estudiar y a ver, a tener una visión más amplia, decir, bueno, pero vemos el primero que lo logró y la gente quedó maravillada, decían, nadie puede ser tan veloz. Y hoy en día lo superaron por varios y varios segundos y esto nos deja la enseñanza de que el ser humano en realidad siempre se está superando a sí mismo, tiende a superarse a sí mismo. Creo que no solo se tiende a superarse, sino que la perseverancia que es fundamental para crecer, para tener éxito, para tener todo en la vida, porque a veces nos resulta muy difícil cuando yo emprendo algo, no solo persistir, porque sé que si yo persisto, tarde o temprano me voy a encontrar con el éxito. Dice, persevera y triunfarás, dice uno de los refranes más conocidos que tenemos. ¿Y cuánto es de cierto esto? Y me acuerdo de la historia de Jim Carrey, que la voy a contar, es una de las historias que más me gustan. Dicen que Jim Carrey, cuando estaba queriendo meterse en Hollywood y yendo a audiciones para que lo tomen para alguna película, dice que un día se sentó sobre la colina mirando el cartel de Hollywood y pensó que, dice, agarró un cheque que estaba en blanco y dijo, bueno, yo quiero un día, dice, seré un gran actor y recibiré un cheque por $10 millones. El tiempo pasó, lo guardó en la billetera y cuenta Jim Carrey como una anécdota, como alguien que perseveró, que cuando le dieron acá creo que se llamaba El Insoportable, allá en Estados Unidos creo que era Mr. Cable, cuando hizo Mr. Cable le dieron 20 millones por ser el protagónico. Y la realidad es que lo logró, pero perseveró y llamó a la puerta. Porque a veces nosotros nos preguntamos, si yo toco la puerta, en algún momento alguien se va a escuchar y me va a abrir. Porque la perseverancia creo que nos derrite a todos. Si yo soy persevero sobre algo, tarde o temprano lo voy a terminar logrando. Esto pasa en todo y te pasa a vos que estás escuchándome. Te pasa cuando a alguien no querés atender. Me pasa a mí muchas veces que no quiero atender y miro ahí y llama una vez y no lo atiendo. Y llama otra vez y no lo atiendo. Y 3, 4, 5 veces llama y ya me empiezo a preguntar, ¿che, habrá pasado algo? Y lo termino atendiendo. La perseverancia de él hizo que yo lo termine atendiendo. Y esto pasa mucho con técnicas. Yo que he sido vendedor en algún tiempo, aprendí técnicas sobre ventas. Y una de las claves de la venta era ser perseverante. Porque lo primero que te iba a decir el cliente era no. Cuando vendía autos y aprendía cursos me acuerdo que había uno que se llama La Magia de la Negociación. Y aprendía sobre técnicas para negociar con el cliente, para que no tenga tantas objeciones al momento de comprar el auto. Me acuerdo que la primera palabra que te decía es no. Porque si tenía el producto, tenía el precio, no iba a comprar igual. Así que lo que hacía te decía que no. Y vos lo que tenías que hacer es un trabajo de perseverancia, de decirle, de nombrarle las cualidades y esto, hasta que terminaba convenciendo a usted. ¿Cuántas veces, Nico, y cuántas veces a vos que me escuchás, compraste algo y dijiste, ¿para qué lo compré? Lo que pasa es que el vendedor era tan persistente, tanta perseverancia tenía, que dijiste, bueno, se lo termino comprando. Esto nos funciona todos los días y nosotros queremos hoy darte alguna técnica que sirva para que puedas cambiar tu vida, para que puedas hacer algo más con tu vida hoy y que puedas cambiar todos los días algo. Todos los días. Me acuerdo que, y esto es a un nivel personal, yo soy muy de las afirmaciones y me encantan las frases que me den poder. Y me acuerdo que había pegado en la casa donde vivía antes, había pegado una frase de Pablo Neruda que decía, estaba bien grande y decía, despierta, lucha, camina, decídete que triunfarás y ya lo verás. Bueno, en realidad, cuando decido que voy a triunfar, cuando me autoconvenzo y lo repito, tarde o temprano voy a terminar triunfando.
Y no solo triunfando económicamente, sino que el triunfo puede ser siendo un buen padre, siendo buen hijo, siendo bueno, si tengo una pareja, respetándola, queriéndola y viendo esa cosa. Hoy justo escuchaba un audio de Alex Day, que es uno de mis ídolos, y decía, ¿qué vamos a hacer con todo ese cariño que tenemos? ¿A quién se lo vamos a guardar? ¿A quién le guardamos ese cariño? ¿A quién le guardamos esas ganas también? Porque no solo es cariño, ¿a quién guardamos todas esas ganas? Porque si vos... a mí me ha pasado que si no tenía que trabajar y un día de ocio, igual me termino cansado. Entonces, si me termino cansado, yo digo, ¿por qué no usar la energía que tengo todos los días? En hacer algo que me lleve. Si vos querés pintar, nada, comprate un lienzo, empezá a pintar. No importa cómo lo hagas. No tenés que pensar mucho. Empezá, accioná, hacé cosas. Porque tarde o temprano, eso que estés haciendo va a terminar siendo la diferencia en tu vida. Porque cuando uno piensa en... Me acuerdo de una frase de Steve Jobs, que para mí Steve Jobs es como la clave de todo mi crecimiento. Creo que es Steve Jobs. Y Steve Jobs decía dice, si vos no luchás por tu sueño, después vas a terminar trabajando en empresas para luchar por los sueños de los otros. O sea, si vos no luchás por tu sueño, ¿quién va a luchar? Porque en realidad nadie va a luchar por vos. Vos tenés que salir y todos los días y empezar a hacer cosas y accionar, tarde o temprano. Por eso el común denominador del éxito es la acción, y la acción va concatenada con la perseverancia. La neurología cognitiva, ya estuvimos hablando mucho tiempo de esto, nos dio la pauta de que la mente se empieza a estudiar a sí misma. La mente empieza a ser una especie de computadora, la llegamos a comparar nosotros con una computadora para poder estudiarla mejor. Y las herramientas que nos dio ella misma, la mente misma se estudió a sí misma, sacó conclusiones. Y mirá qué fácil que es desde cambiando solamente un enfoque desde el comienzo. Cuando por ejemplo hay un cuento que hace Alex Day también, de que le pregunta a un hombre si le gustaría ser millonario, y el hombre le responde, sí, me gustaría, ¿cómo no me va a gustar ser millonario? Y dice, ¿y crees que algún día vas a ser millonario? Y no, ¿para qué me voy a engañar a mí mismo? Entonces él lo tenía en calidad de impensable, en calidad de imposible. Entonces solamente cambiando, si uno cree, dice, bueno, esto no va a poder ser, esto no lo voy a lograr nunca. Entonces ya directamente la mente agarra y no se pone una meta, no empieza a preguntarse cómo lo puede lograr. Y solamente cambiando la percepción de esto, diciendo, y bueno, ¿por qué no? Con la pregunta ¿por qué no? La mente empieza a decir, bueno, es probable, puede ser, ¿por qué no? Y cuando pasa de probable, automáticamente la mente puede hacerlo planeable. Y una vez que establece un plan, en cuestión de tiempo se puede volver realizable. Algo que nos parecía imposible, no digo que... O sea, tenés dos opciones. Si vos pensás que algo es imposible, va a ser imposible, porque nunca vas a establecerte concretarlo. Si vos pensás que algo es probable, podés tener dos opciones: que no se haga nunca, o que sí se pueda llegar a lograr. Pero ya tener dos opciones ya es un logro para una persona, porque si no, por ahí no llegás a realizarlo, pero llegar al 50%, vos decís... damos el ejemplo del $1.000.000 otra vez, pero yo digo, es más que nada para que todo el mundo lo entienda. Pero yo doy el ejemplo, quiero tener $1.000.000. Pero si llego a 500.000, es exactamente lo mismo. Si llego a 250.000, también es lo mismo. Pero si yo nunca me lo pongo, no voy a llegar ni siquiera a 1.000, como ejemplo. Y por otra cosa que lo tenemos más cercano es la comida. La comida también se ingiere por percepción. La comida, si uno dice, por ejemplo, qué ganas de comerme una hamburguesa, hasta que no te comas una hamburguesa, no te vas a sentir satisfecho. Si uno en cambio se transfiere este pensamiento y dice, qué ganas de comer una ensalada, entonces cuando uno se va a sentir satisfecho, ni bien termine la ensalada. La diferencia es que cuando uno va a tener un colesterol alto, una vida mala, no vamos a rendir en deportes, nuestro cerebro va a estar, nuestro corazón va a estar tapado, las arterias de grasa, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a tener una vida sana. Y esto solamente por la percepción que tenemos de la comida, de qué es lo que nos llenaría, o qué es lo que, hasta que la mente, cuando le metemos algo en la cabeza, no para hasta no concretarlo. Sabes que a mí me encanta la historia, y para todos los que nos escuchan, me encanta la historia. Y el otro día, hablando un poco sobre historia y cómo se desarrolló el ser humano, porque miraba justo un documental y decía, la mente humana ha pasado de hombres que golpeaban piedras 10 horas, piedras contra piedras, a manejar, cohetes espaciales y ir a la luna. La realidad es que se ha desarrollado tanto el cerebro humano, tanto ha aprendido,
Y esa, si bien estamos avanzando como seres humanos hacia la tecnología y cada vez estamos más conectados, estamos retrocediendo en otras cosas, Nico. ¿Y sabes por qué? Porque antiguamente, si vos te vas, no hace mucho, en el siglo XIX, los niveles de colesterol y de cuerpos obesos no eran tantos. Siglo XIX, siglo XVIII también y los siglos... ¿Por qué? Porque el caminar promedio de una persona normal era por lo menos de 10 kilómetros. La gente caminaba más, se movía más, el cuerpo está pensado para moverse más. ¿Y sabes qué hacemos hoy? Y la realidad es que estamos todo el día sentados, o en trabajos que enfrente de las computadoras, o parados, o trabajando de seguridad y parados sin hacer nada. Y eso nos empieza a enfermar. Nos empieza a enfermar no en una enfermedad, sino que tenemos hacemos el hábito que decíamos al principio y creamos un hábito de estar parados, de estar sentados, de tomar poca agua. Y la realidad es que antiguamente el cuerpo estaba pensado y el cuerpo está pensado para que nosotros nos movemos todo el tiempo. Yo a veces digo, y me encanta decir que el cuerpo es el único que cuando más trabaja, mejor se siente. Cuando más está en movimiento, mejor se siente. Y cuando más calmado está, peor se siente en realidad. Y entonces mucho de lo que del sentir de todos los días es también parte de lo que vos haces con tu cuerpo. Porque yo me puedo sentir el hombre más feliz del mundo, pero todo tiene que estar concatenado con todo. Tiene que estar todo vinculado. Si yo me siento el hombre más feliz del mundo hoy, pero quizás estoy llenándome del colesterol, estoy comiendo cosas con grasa, estoy tomando muchos líquidos que no me fortalecen, tarde o temprano, y esto es una realidad, me voy a empezar a sentir mal y ni siquiera voy a saber por qué. Entonces voy a decir, bueno, me siento mal y no sé por qué, porque la verdad que estoy visualizando y tengo un cartelito que dice todo lo podés lograr y estás cada vez más cerca de tu meta y todos los días hago metas para lograr tener, el auto es el 0 kilómetros que quiero, estoy ahorrando y me estoy motivando y todo, pero llega un momento que decís, ay, pero no sé por qué hoy tengo como la sensación que me siento mal, porque todo tiene que ir acomodado de todo. Yo si soy una persona que me quedo y no hago y no acciono y pienso que no puedo lograr cosas, y esto es parte de la perseverancia que venimos hablando. Siempre decimos una cosa a la vez, determinamos qué sería. El otro día hablaba con un chico y le decía, ¿qué es para que tu año sea genial el 2014? ¿Qué tendrías que lograr? Pregúntatelo a vos, no me lo digas a mí, no se lo digas a nadie. Cuando estés solo, pregúntate, para que mi 2014, para que este mes de septiembre que empieza ya, sea genial, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo marcaría mi año 2014 de los otros años? Porque sabes que descubrimos muchas veces, Nico, que los años son todos iguales. Viste, cuando yo era chico me decían, no, después de los 20 años se te pasa la vida volando. En realidad porque se te pasa la vida volando porque vos no haces nada para que tus años sean distintos, para crecer. Porque a veces digo, y esto es a nivel personal, hay gente que dice, no, estoy trabajando y cobro cierta cantidad de plata y me siento bien y la verdad que me compré un celular nuevo y todo. Yo le digo, pero ¿qué vas a hacer dentro de 10 años? ¿Vas a seguir trabajando acá? Porque hoy estás motivado, pero dentro de 10 años no vas a tener la misma motivación, porque ya el trabajo te lo vas a odiar, no vas a querer ir a trabajar, todo tu entorno va a cambiar, porque ya nos ponemos más grandes y tenemos que ir modificando esos sueños a medida que los vamos cumpliendo. Sí, el cuerpo humano es la única máquina que mientras menos hace, más cansada se siente, y mientras más duerme, más sueño tiene. Si estábamos hablando de lo que pasaba hace años, ya estuvimos diciendo que sí, está bien. Antes la gente moría a los 40 años, pero también en ese tiempo, aunque podía comer todo lo que quisiera, igualmente no iba a tener colesterol, también había otro movimiento que hoy pasó a nuestra mente. Nuestro cuerpo se achanchó, nuestro cuerpo está sentado, está dedicándose a otras cosas, no tiene el movimiento, hay mucha comodidad para hacer lo menos posible a nivel físico, pero también incrementamos nuestros niveles de pensamiento. Hoy en día, la memoria de trabajo que tenemos nosotros hoy, si la trasladáramos hace 200 años atrás, una persona de ese entonces, si la trasladáramos a hoy, se volvería loca. Hoy, hace 200 años, la persona solamente tenía en su memoria de trabajo cómo está el tiempo, si va a llover, si la siembra está bien, si el caballo están atados, y nada más. No había grandes cosas, salvo los primeros científicos de ese tiempo, que tampoco era
Hoy en día cualquier chico o cualquier persona tiene que saber cómo manejar un celular, cuántos dispositivos tiene la casa, cuántos controles remotos hay, cada instrumento es un control remoto diferente, las señales de tránsito. Hay tanta cantidad de información que estamos manejando en lo cotidiano simplemente, que una persona de hace 200 años, si lo pusiéramos hoy en este momento, no sabría, su cerebro colapsaría. Entonces todo esto generó que nuestra cabeza, nuestra mente, esté ahora ejercitándose a más no poder, y nuestro cuerpo en realidad cayó en desuso. Nuestro cuerpo ya no le damos tanta importancia, nuestro cuerpo, salvo los que viven del cuerpo, los que son modelos y demás, pero la mayoría de la gente, si vos mirás por todos lados, hay mucha gente, como vos decías, porque es más fácil ser gordo que ser flaco. Hay mucha gente, y ser gordo no sería un problema si no generara tantos problemas físicos, tantos problemas a nivel de enfermedades y de contraindicaciones que puede llegar a tener. No va tanto por lo que porque nos van a discriminar, sino que por ser gordo vamos a tener un montón de inconvenientes en nuestra propia salud. Bueno, vamos a ir a un tema antes de pasar al siguiente tema. No te atrevas a irte de esta radio. Te estamos observando. En minutos regresamos con más. Inicio de espacio publicitario de invierno 2014. ¿Tenés una fiesta o evento? No pienses más. La Patisserie. Tortas artesanales a pedido, mesas dulces, mesas temáticas, cupcakes. En La Patisserie utilizamos los mejores productos para ofrecerte una pastelería de la más alta calidad. Buscando la mejor combinación entre sabor y presentación. Realice su pedido anticipado al 348 1545 55 305 o visítanos en nuestra página de Facebook, La Patisserie Repostería Casera. Los sábados por la tarde, escuchá Locos Buenos, el magazine que llegó para alegrarte las tardes. Un programa donde nos salimos de la normalidad para sacarte una sonrisa. Sábados de 18 a 20 horas, por frecuencia 106, 106.5. La música habla por vos. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses o más. Completa todas sus vacunas. Lavate y lavales frecuentemente las manos con agua y jabón. No fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud u hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¿Estás? Perfecto. No te hacemos esperar más. Fin de espacio publicitario de este invierno 2014. Continuamos con nuestra programación. Existe ese lugar del que todos hablan y del que nadie ha regresado. Ese espacio en que todo se mezcla con la realidad. Es en este 2014. Es en esta radio. Frecuencia 106 FM. 106.5. Descubrilo. Gabrielle Chanel nace en 1883. Es una niña que va a venir de la nada, nace en el campo, no tenía documentación que acreditara quién era su madre. Su madre muere a los 33 años de edad, más o menos,
y ella va a ir a parar a un orfanato de monjas donde le enseñan a coser. La tienen todo el día cosiendo. Luego empieza a trabajar en clubes nocturnos porque el sueño de Gabrielle Chanel era cantar, pero se da cuenta de que su voz realmente no era lo suficientemente buena. Entonces empieza a coser vestidos para artistas que ella quería hacer, y mediante eso por lo menos estaba en contacto con el arte y con lo que ella tanto amaba, que era el canto. Empieza a desarrollar un gusto particular por la moda y por lo que hace, porque recibe muchos elogios de sus creaciones y los vestidos que ella cosía. Las mujeres de ese tiempo montaban a caballo de costado. Por los grandes vestidos que tenían, montaban a caballo de costado. Y Coco Chanel, junto con Margarita Stans, creo que era, va a ser una de las primeras mujeres que montan de frente a caballo, que montan como montaban los hombres. Por esto empieza a diseñar ropa para las nuevas mujeres que venían, que iban a montar a caballo como los hombres. Cuando la mujer empieza a trabajar, la ropa que van a utilizar también iba a tener que ser mucho más sencilla que los vestidos aparatosos que había en esa época. Entonces Coco Chanel, que ya en este momento era llamada Coco, empieza a diseñar este tipo. Desaparece el corset, que era una especie de aparato que las mujeres tenían muy tensionadas, y le sacan también a las mujeres chinas las vendas que llevaban en los pies. Entonces esta liberación de la mujer, cuando termina, esto es a nivel informativo, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en ese tiempo los números eran nada para incluso Churchill fue muy criticado por el ataque a Galípoli, donde mueren 400.000 soldados en un solo día o en una semana. Y los números mueren millones y millones de hombres. Y entonces uno se pregunta, esto lo que no te dice la historia es, ¿y quiénes reconstruían las ciudades y las sociedades? Las que tenían que trabajar eran las mujeres, porque los hombres no estaban. Entonces en plena revolución industrial, las que iban a trabajar y a levantar las sociedades eran las mujeres. Y las mujeres en ese tiempo que se vestían con esos vestidos aparatosos no podían trabajar. Entonces Gabrielle Coco Chanel va a ser una de las principales ejecutoras de la nueva moda de las mujeres. Incluso el modelo sastre, que hasta el día de hoy el Marge Simpson en un capítulo de Los Simpsons se pone el modelo sastre, que después lo cambia muchas veces. Ese es uno de los modelos más caros y exclusivos, y fue uno de los primeros modelos que hasta el día de hoy se conservan, creado y diseñado por Coco Chanel para la mujer que iba a ser algo así como la ejecutiva de ese tiempo o la trabajadora de ese tiempo. Coco Chanel introduce la joyería de fantasía. Hasta ese momento solamente podían utilizar joyería las mujeres de una posición económica muy alta, porque la joyería era toda perlas auténticas y oro y plata y etcétera. Y Coco Chanel dice, yo quiero que todas las mujeres, porque ella había sido muy pobre, había nacido en el campo, había estado en un orfanato, quiero que todas las mujeres del mundo puedan lucirse, puedan tener una joyería, puedan lucir un collar, aunque no sea de oro, aunque no tengan el dinero para comprarlo. Entonces introduce, no lo inventa porque ella no era inventora, pero introduce y crea la joyería de fantasía. Y también el vestido negro. El vestido negro era solamente usado para el luto en ese momento, y Coco Chanel va a introducir el vestido negro y la ropa negra como ropa para fiesta, como ropa para cóctel. Hasta el día de hoy la ropa que quiere expresar algo, una ropa usada de expresión por las chicas metaleras o por la gente que quiere ir a un desfile, etcétera, es usado el color negro como algo totalmente natural, y hasta ese momento el color negro solamente era usado para el luto, para después de un velorio. Entonces Coco Chanel desafía su condición de huérfana, desafía su condición de mujer, que hasta ese momento la mujer no votaba. Todos estos cambios que se van a producir en la humanidad, Coco Chanel los va a capitalizar a su favor y aprender a cómo sacarle provecho a cada uno de estos cambios. Y desafía su condición de pobre, extremadamente pobre y venida de la nada. Y hoy en día no se puede hablar de moda de París porque se está hablando de Coco Chanel. No se puede hablar de la industria de la moda sin hablar de Coco Chanel. La industria de la moda empieza a tener ese boom hoy, que las mujeres gastan dinero en los shopping y ven las vidrieras. Incluso hay muchas formas que ella introdujo de cómo desfilaban en las pasarelas que se siguen usando hasta el día de hoy.
y la sencillez durante toda su vida. Coco Chanel nunca se la va a ver como una mujer vestida con vestidos aparatosos, porque eso era considerado para las cortesanas. En ese tiempo las cortesanas era la mujer que vivía exclusivamente de los hombres, que su mayor logro era saber explotar a un hombre, y Coco Chanel nunca quiso ser comparada con ese tipo de mujeres. Ella quería ser una mujer independiente que vivía de ella misma, entonces siempre va a conservar la sencillez durante toda su vida, aún siendo millonaria y una de las mujeres más importantes del mundo. ¿Sabes qué, Nico? Una de las cosas que a veces me pregunto, y me pregunto a nivel quizás sociedad, es por qué en las escuelas no se explican y no nos dicen que la perseverancia es una de las claves de la vida. Porque a veces pienso y se me ocurre que cuando yo quiero algo, cuando busco, voy detrás. Ejemplo, quiero ser... quise ser profesor de historia. Entonces mi carrera se truncó en el camino, pero la realidad es que si yo hubiese perseverado sobre eso, creo que la perseverancia va mucho más allá de solo pensarlo, sino que la perseverancia es adaptarme a los obstáculos y tratar de no importarte un poco las circunstancias, lo que sí perseverar. Y si yo hubiese sido, no sé, el primer obstáculo hubiese agarrado y perseverado, hoy sería profesor de historia y mis cualidades y mis oportunidades hubiesen sido otras. Quizás una persona que es profesor de historia o arquitecto o abogado o médico tenga más oportunidades que una persona que no ha perseverado lo suficiente. Porque a veces decimos, bueno, ok, no teníamos suficiente, no sé, dinero para terminar la carrera, pero a veces no hace falta tanto dinero para terminarla, a veces hace falta voluntad o hacer las cosas bien. Y pienso que una de las culturas, el otro día leía una sobre la cultura japonesa, y los japoneses tienen como muy arraigado el tema de la perseverancia, son muy perseverantes en todo lo que hacen, siempre buscan un poco más. Nosotros hemos hablado, siempre una de las frases que más nos gusta es que el extraordinario hace ese extra que el ordinario no hace. Por eso es extraordinario, es ese extra. Ellos buscan la perseverancia, los japoneses. Y mirá si les va bien que tienen uno de los países, no solo que tiene una economía casi perfecta, sino que además, los productos japoneses se sabe que son uno de los mejores. Y no solo en calidad, sino que además en durabilidad y todo. Pero tuvieron que aprender de ellos mismos para ser perseverantes. Y yo te quiero hacer un juego mental. Quiero que hagamos, vos que me escuchás del otro lado y yo, y Nico. Hagamos una cosa, imaginemos 10 años atrás. Yo tengo 33 años, así que me hago un vuelo para atrás a los 23 años. Y me imagino un día a los 23 años. Y ese día de 23 años, imagino de juntar 10 pesos por día. 10 pesos por día. ¿Te parece que es muy mucho? Quizás que sean 5 pesos, para que tu mente crea 5 pesos por día. Crear 5 pesos. ¿Cuánta plata tendrías hoy? ¿Cuánta plata tendrías hoy ahorrada para ir a comprarte y cumplir tu sueño? ¿Cuánta plata tendrías para ir a cumplir tu sueño e ir a Europa si querés? En realidad la perseverancia te hubiese llevado al éxito. Y si hoy tenés esa plata guardada y tenés la suerte de tener esa plata guardada y querés hacerte un viaje para conocer la Torre de París, me parece a mí que la Torre de Eiffel seguramente es un éxito. Y seguramente todo lo que vos... Mira, me fui a París la semana pasada, seguramente es un éxito. Y solo te llevó 5 pesos. 5 pesos que tenés acá, enseguida, inmediatamente. Imagínate que no se puede volver el tiempo pasado. El tiempo pasado ya pasó, así que no se puede volver. Pero imagínate hoy y volvemos al presente acá y vivimos el presente. Y tengo 33. Imagínate si estos 33 años que tengo empiezo a juntar todos los días 10 pesos, porque ya tengo más ingresos y junto 10 pesos. A los 43, ¿cuánta plata voy a tener? En realidad no lo hacemos con dinero para que sea más palpable, pero imagínate si salgo a caminar todos los días. ¿Qué cuerpo tendré dentro de 10 años? Persevera, 1, 2, 3, 200 veces, no importa. La mente tiene una capacidad que es que cuando vos perseverás sobre algo que vos querés, después crea un hábito y después es más fácil. Cuando venga un amigo y te diga, ay, vamos a comer allá, no, espera que tengo que salir a caminar, porque lo va a hacer automáticamente. Y ese es el secreto. Por eso hay tanta gente que triunfa y hay tanta gente que queda atrás.
En realidad, con la gente que triunfa está como habituado, estamos habituados a triunfar, está habituado, se levanta a la mañana y ya directamente piensa, bueno, ¿de qué forma voy a hacer para triunfar? Y que la realidad es que está tan habituado que no se da ni cuenta. Yo siempre digo que hay gente que es muy próspera, hay gente rica que no se dan cuenta ni que son ricos, porque a veces tienen socios o amigos comerciales que tienen más plata que ellos. Entonces ni se dan cuenta. Saben que de ese nivel no van a subir, no van a bajar más. Entonces no se dan cuenta y lo que hacen es, están habituados y piensan todo el tiempo en eso. Yo creo que la persistencia viene básicamente de dos cosas que creo que ya las estuvimos nombrando, las voy a remarcar para que queden bien en claro. La primera de las cosas de la cual proviene la perseverancia es la pasión. La pasión va a hacer que por más que nosotros no pensemos en algo, imaginemos la siguiente situación. Mi novia me dejó, estoy en mi casa, triste, deprimido, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de comer, llueve, no quiero salir. Y en ese momento tenía que ir al gimnasio. Y no voy a ir al gimnasio porque llueve, y no voy a ir al gimnasio porque estoy triste, no voy a ir al gimnasio porque estoy deprimido. Entonces dejo de lado eso, no lo voy a hacer. Y en ese momento suena el teléfono y llama a mi novia y me dice que me quiere ver ya. Seguramente la depresión, la tristeza y ni siquiera la lluvia me va a detener para ir a verla. Entonces la pasión hace que las cosas que parecen que me van a impedir un montón de cosas queden de lado. Y voy a ir en busca de eso. Entonces, ¿por qué si por un llamado de la pasión no podemos transferirlo a otra cosa? ¿Por qué no pudimos haber ido al gimnasio igual? ¿Por qué nos impedía todo lo demás? Porque solamente si nos apasionamos por algo vamos a poder ser persistentes. Si nos apasionamos por algo, no solamente vamos a ser persistentes, sino que nos vamos a capacitar en eso, y es la única forma en que vamos a llegar a perfeccionarnos. Si yo estoy haciendo un trabajo que odio, lo más probable es que lo haga así nomás, lo haga sin ganas, y nunca me vuelvo un experto en eso, nunca progrese en eso porque lo odio, porque lo estoy haciendo solamente como una obligación. En cambio, si yo estoy haciendo lo que me gusta, es inevitable que me vuelva un experto y que cada vez lo haga mejor y que cada vez sea más profesional en lo que hago. Y eso solamente lo genera la pasión. Y la segunda son las necesidades, como vos decías bien hoy, lo natural, o sea, la naturaleza, las necesidades. La persistencia que tiene ir al baño todos los días, no lo puedo dominar yo. Sí puedo dominar el que si mi novia me deja y me llama y yo tengo que salir abajo de la lluvia, eso lo puedo manejar yo. Pero hay algo que me va a llevar a ir y que me olvide de que llueve y me olvide de la depresión. La depresión era, hacía 2 segundos, estaba totalmente deprimido y con ganas de llorar, y cuando suena el teléfono porque alguien me habla, ya salgo y me olvido de la depresión. Entonces, ¿y la depresión dónde estaba? ¿Y la lluvia que tanto me afectaba dónde estaba? Entonces, la pasión y la necesidad es algo que... Las necesidades a veces son incomodidades que nos generan que seamos persistentes. Por ejemplo, las ganas de ir al baño es una incomodidad, es un dolor que me lleva a una determinada acción. Eso no lo podemos manejar. Pero ¿por qué no hacemos? Ahora después vamos a dar unas ciertas técnicas de cómo hacemos para aplicar estas cosas que nos parecen que están fuera de nuestro control para poder llevarlas a cabo. Bueno, te voy a contar una historia, porque me encantan las historias, y la anoté acá para no perderme, y es una historia de superación personal, pero además de perseverancia. Dicen que había un hombre en Estados Unidos que a los 7 años tuvo que dejar todo, era un niño, y salir a trabajar para mantener a su familia porque la madre estaba muy gravemente enferma. A los 9 años la madre murió. A los 22 años esta misma persona fracasó en sus negocios. A los 23 años fue derrotado en las elecciones de legislador y no pudo entrar en la facultad de Derecho. A los 24 años, un año después, se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deudas a los amigos que le habían prestado la plata. A los 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó, muerto. A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 años fue derrotado en las elecciones para representante de Estado. A los 31 no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 fue derrotado en las elecciones del Congreso. A los 37 fue derrotado nuevamente en las elecciones del Congreso. A los 39, fue derrotado por tercera vez en las elecciones del Congreso. A los 40 años no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario del Estado. A los 45 años fue derrotado de vuelta por las elecciones del Senado.
A los 47 fue derrotado en las elecciones del Partido Republicano y a los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones del Senado. A los 51 años se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Este hombre es Abraham Lincoln. Y la realidad es que esto es un claro ejemplo de perseverancia. Hay una frase que me encanta que dice: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y si bien lo sabía esta persona, hoy estamos acá y sabemos que Abraham Lincoln ha sido uno de los padres, uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Pero imagínate esto, Nico. Imagínate a los 27 años, cuando tuvo una crisis nerviosa, se hubiese ido, no sé, hubiese fracasado y hubiese dicho: bueno, listo, me voy a dedicar al comercio y a tener un local, o me voy a dedicar a, no sé, a otra cosa. Pero perseveró. Y todos estos ejemplos son claros para tu vida. Porque la realidad es que yo te puedo dar ejemplos de vidas y de gente que ha triunfado y todo, pero la realidad es que tu vida la tenés que hacer vos. A veces yo estaba diseñando un cuento y pensando para mi libro de Cuentos para la Vida, y pensaba en un cuento de que la vida la vivimos solos. Y quizás esto sea medio egoísta, pero nosotros los seres humanos somos egoístas. Mi vida la vivo solo. Y si bien tengo mi novia que adoro y tengo mis hijos que también adoro, y la realidad es que la vida la vivo solo. Y hay un momento, hay un segundo, hay un minuto, una hora que estoy solo, y esa es mi verdadera vida. Y yo determino, mi pareja me puede apoyar, mis hijos me pueden apoyar, pero el que determina cómo va a vivir la vida soy yo. Y esto también puede ser por el tema de la perseverancia, porque la perseverancia, cuando yo digo, bueno, estoy solo y voy a tomar gaseosa en abundancia, en realidad el que está tomando gaseosa soy yo. Después, si tengo un problema renal o algo, lo que tendría que hacer es, por más que pasa mucho, a mí me ha pasado que cuando estaba con mi pareja me dolía mucho la muela, decía: no, pero me duele mucho la muela y la verdad que siento un dolor, y ya me podía agarrar y decir: bueno, sí, tranquilo, tomate esto, pero no podía sentir mi dolor, porque la vida la vivo yo. Entonces yo te puedo estar acá hablando y volvemos a repetirlo, podemos decir técnicas, podemos hablar sobre vidas y todo, pero vos tenés que cambiar. Vos que me escuchás estas palabras, vos tenés que cambiar en donde estés y decir: bueno, ¿cómo voy a hacer para que mi vida sea mejor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué movimiento voy a hacer? Y empezar a buscar la respuesta dentro tuyo. Nosotros hicimos un programa exclusivo de voz interior, y la voz interior es eso: preguntarle y decir, bueno, ¿de qué forma puedo cambiar? ¿Y qué cosas tengo que cambiar? Porque seguramente hay algo que vos decís: bueno, esto tendría que cambiar. Tengo que dejar de levantarme a las 8 y empezar a levantarme a las 6. ¿De qué forma podemos cambiar? Y hoy vamos a pasar técnicas que no solo que te van a ayudar para te van a catapultar para empezar a tomar acción todos los días, sino que van a lograr que seas más disciplinado, porque creo que también la perseverancia viene de la disciplina y están concatenadas las dos. Yo siento que la disciplina es fundamental además de la perseverancia. Bueno, vamos a decir otro tema y seguimos hablando. El ser humano por lo general es más propenso a unirse al desgano que a la acción. Esto es porque nuestra mente está programada para eso. Esto quiere decir que nos unimos para frustrarnos entre todos. Basta con que uno solo se queje o se lamente o hable mal de lo que está todo mal y hable mal de los demás para que todos lo imiten. Así surgen una especie de asociaciones que tiene la frustración, y que yo las encontré 5 y las traté de agrupar para contarlas hoy. La primera es la Junta de Lamentaciones. La Junta de Lamentaciones la saqué del famoso coach y motivador Alex Day, que es un tiempo libre dedicado exclusivamente a la queja. Esto lo único que hace es limitar mi desarrollo personal. La Junta de Lamentaciones la van a reconocer cuando vean un grupo de personas diciendo: deberían darnos un aumento, deberíamos trabajar los jueves y entrar los lunes por la tarde, no, mi jefe me tiene podrido. Esa es la Junta de Lamentaciones. La segunda es el sindicato de quejas. En el sindicato de quejas se focalizan los malestares y los dolores, cosa que hace que se incrementen esos malestares. Yo me estoy fijando en que me duele la rodilla y hablo todo el día de mi dolor de rodilla no va a desaparecer porque yo hable de él.
Para reconocer el sindicato de quejas basta con sentarnos a escuchar que todo habla sobre dolores. Me duele la cintura, me mata ya la espalda, no puedo más del dolor de pierna, etcétera, etcétera. El tercero de estas asociaciones es el directorio de improductividad. El directorio de improductividad son excusas que nos ponemos para no hacer nada. Esto directamente aplasta todos mis proyectos, si es que los tengo, porque si estoy en la improductividad seguramente no tenga nada que hacer más que quejarme y tener excusas para no hacer las cosas. Hace mucho frío, llueve, a mí nadie me va a decir, si no lo hago a mi manera no lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que tenemos en nuestra mente, todas excusas que nos ponemos para directamente no pasar a la acción. El cuarto es el centro de atención a la víctima. La víctima por lo general nunca es muy exitosa. La víctima no tiene logros. La víctima lo único que consigue es ser compadecida, consigue atención desde niños. Equiparamos el amor con la atención que recibíamos nuestros padres y esto fue fomentándose y creciendo en nuestra vida adulta. Wayne Dyer decía que la gente prefiere ser compadecida que realizarse. La atención que conseguimos es efímera. La atención que conseguimos es por unos instantes y no nos conduce absolutamente a nada. Para reconocer la atención a la víctima vamos a escuchar a gente decir pobre de mí o compadeciéndose o claro, puede pasar cualquier cosa a mí y nadie se preocupa, a mí nadie me llama, nadie me tiene en cuenta. Esto es la atención a la víctima. Y el quinto es la sucursal de la resignación. Es una serie de creencias que inutiliza todos mis actos. O sea que todo da igual, nada importa lo suficiente y todo esto anula mi potencial. Esto lo vamos a reconocer con frases como por ejemplo, ¿para qué voy a trabajar tanto si no me voy a llevar nada a la tumba? O a mí total que me importa. Esto es lo que Alex Day llama la mentalidad me vale. Que él dice a mis hijos les digo o tontos o perezosos, pero no de la mentalidad me vale. Porque lo tonto se quita con información, lo perezoso con trabajo. La mentalidad me vale o no me importa nada, no se quita con nada. Todas estas y cada una de estas premisas anulan mi voluntad de cambio y no son más que creencias que tengo arraigadas y que actuamos en base a estas creencias que se fueron convirtiendo con el tiempo en hábitos. Hoy somos una especie de entes que decimos que todo lo que sabemos que vamos a decir lo vamos a decir como si fuéramos una caja de resonancia. O sea, escuchamos esto en algún momento y hoy lo repetimos sin ni siquiera preguntarnos por qué lo repetimos, por qué decimos las cosas que decimos. Y todas estas cosas que decimos y repetimos día a día, tenemos las mismas conversaciones, hablamos de lo mal que está el mundo, lo mal que está el país, de si va a llover, de si no va a llover. Todo esto es lo que hablamos hoy de el camino de menor resistencia. Todas estas cosas que tenemos arraigadas, si no las empezamos a cambiar, no vamos a encontrar que pertenecemos a alguno de estos 5 grupos de frustraciones. ¿Sabes qué me acordaba recién cuando hablabas del cuento me encantan los cuentos en general, pero de la liebre y de la tortuga? ¿Quién no lo conoce, no? El de Disney, y que se allá por los albores del 40, 50 se escribió esa fábula que contaba, todos lo deben saber, pero contaba lo de la liebre, que él jugaba una carrera con la tortuga, era súper rápida, pero se acostaba a dormir y terminaba pasándola por encima la tortuga, y la realidad es que lo único que hacía era perseveraba y la otra no hacía nada. Pero a veces entiendo que es muy difícil no solo en aplicar todos los días, sino que tener la disciplina. Y para esto quiero contarte algo, y que a vos que me escuchás, yo hice una serie de videos con técnicas, y había una técnica, me acuerdo, y es justo ideal para este momento, que era la técnica de la voluntad. La voluntad, la fuerza de voluntad que tenemos, es una fuerza que a la mañana, para que lo entiendas bien, a la mañana temprano tenemos la fuerza de voluntad en el tope. Imaginemos que es un vaso que está lleno en ese momento. A la mañana me levanto y esa fuerza de voluntad está en el tope, está lleno ese vaso. Pero a medida que pasa el día y transcurre las horas del día, el vaso se va vaciando, y al otro día se vacía a la noche. Al otro día se vuelve a llenar. Entonces lo que tengo que hacer es, si yo quiero cambiar algo, y esto es una técnica pero media camuflada, la realidad es que si yo quiero cambiar algo tiene que ser bien a la mañana. Yo me levanto a la mañana y si quiero cambiar algo, quiero tomar acción, lo tengo que hacer bien temprano, porque me va a resultar más fácil, porque esa fuerza de voluntad va a estar en el tope, que si yo lo tomo acción a la noche. La realidad es que a la mañana, cuando quiero hacer algo, aprendo, y yo lo que hago, y usaba una técnica que era, anoto esa cosa que quiero lograr el otro día.
Me acuerdo de ese libro, yo lo he contado en otro programa, que leí una vez un libro que se llamaba Tráguese ese sapo. Y Tráguese ese sapo decía que la tarea más importante del día había que hacerla al otro día inmediatamente. ¿Por qué? Porque era como tragarse ese sapo. Y lo que había que hacer era una técnica bastante sencilla, que era anotar en un papel aquello que querés lograr el otro día. Y al otro día, cuando te levantás, automáticamente te levantás y tomás acción. Si tenés que llamar por teléfono a alguien, tomás acción. Si tenés que hacer ejercicio, tomás acción. Y lo que vas a hacer es que lo vas a hacer automáticamente, vas a tener las ganas, la fuerza y todo, y después después vivir tu día como vos quieras. Pero vos imaginate que todos los días lo hagas. Seguramente, es como decimos en el bloque anterior, seguramente dentro de 5 o 6 años la resistencia va a ser muchísima. Si yo aprendo algo, me levanto a la mañana y quiero aprender a tocar la guitarra y estoy, no sé, 1 hora, no sé si tanto, pero por media hora aprendiendo, seguramente dentro de 10 años voy a aprender a tocar bien la guitarra. Entonces a veces el salir adelante, el triunfar, el verme exitoso, no es tan difícil. Lo que pasa es que venimos haciendo todos los días lo mismo, todas cosas que nos llevan acá. Yo estoy en este momento y haciendo este programa de radio con Nico, porque nosotros primero pensamos en un programa, después pensamos en el nombre, después pensamos en los temas, después hicimos toda una serie de pasos que hoy llega a que estemos sentados acá. Pero esa perseverancia podría haber, no sé, en el momento que dijimos, bueno, vamos a ponerle verte brillar, ay, no me gusta, bueno, no me gusta, listo, no hagamos nada. Y hoy tendríamos otras circunstancias. Pero la realidad es que persistimos. Y lo que yo descubro siempre, y me estudio a mí mismo y estudio a todos los que tengo cerca, es que nos resulta más fácil hacer unas cosas que otras. Nos resulta mucho más fácil, no sé, conseguir amor que conseguir dinero. Hay gente que le resulta más fácil conseguir dinero y conseguir amor no le resulta tan fácil. Entonces, todos los seres humanos somos distintos. Entonces, vos que estás ahí escuchando al otro lado, tenés que agarrar y decir, bueno, empezar a diferenciar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo soy más fácil de hacer? Y empezar a cambiar todos los días. Y ahora vamos a dar técnicas. Así, nada, empezás a cambiar todos los días. Primero que nada quiero comentar antes que nada que el domingo a las 16 horas vamos a estar dando un seminario en Hangout de Google Plus. Para esto hay que tener una cuenta en Google Plus que es totalmente gratis. Te metes a Google y vas a la parte de Gmail o vas a la parte de Google Plus, que vas a encontrar las solapas, es muy intuitivo para realizarlo. La cuenta la puedes hacer gratis y buscar el Hangout de Forjando Gigantes. Buscas en los Hangout. Y el domingo a las 16 horas vamos a estar dando un seminario, un webinario se llama en realidad, en vivo y totalmente gratis, que vamos a hablar de cómo criar niños felices, de cómo trabaja la psicología de los chicos. Es una especie de seminario para padres y para madres. Van a estar las chicas de Superación Mujer, que es la página para la que trabajo yo. Que anoche nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando y atendiendo un montón de mujeres que tienen muchísimos problemas. Y así que vamos a estar el domingo compartiendo esto. Cualquiera se puede anotar, cualquiera lo puede presenciar. El chat va a estar abierto para cualquier duda que tenga. Y seguramente vamos a hacerlo una vez cada 15 días. Hay una psicóloga de España que ya me habló anoche, me mandó un mail que decía que quería hablar sobre autoestima y sobre algunos temas más. Así que vamos a empezar con esto del seminario para educación para padres, para lograr forjar niños extraordinarios, sin límites, pero sobre todo felices. Así que están todos invitados los que escuchan a las 16 horas. Lo único que tienen que tener es una cuenta en Google Plus, que es totalmente gratis hacerla. Y si no, se meten a superacionmujer.com y ahí hay un loguito de Google Plus que tiene una G, y siguiendo las indicaciones se van a enterar de cómo, de dónde está el evento, de cómo seguir la URL. Bueno, las técnicas que tengo para hoy son de programación neurolingüística. La primera de todas, que hoy vos ya la nombraste un poco, que se llama el anclaje. El anclaje es la asociación automática entre un estímulo y la respuesta. Esto es lo que me hace, por ejemplo, tener hambre a una determinada hora del día. Por lo general tenemos hambre a las 12 del mediodía porque el anclaje lo venimos haciendo desde que somos niños. La mente se ha programado durante toda la vida, y entonces a determinada hora hace este anclaje para que tengamos hambre a las 12 del mediodía. Es también lo que nos hace emocionar cuando oímos una canción. La canción nos recuerda alguna situación amorosa o algo por el estilo. Entonces hace que se segreguen ciertas sustancias en nuestro cerebro que dan una respuesta al estímulo que acabamos de tener. Lo que pasa es que
la mente, como no conoce la diferencia entre la realidad y la ficción, si yo por ejemplo percibo miedo, la mente va a enviar una serie de señales que ya dijimos cuáles eran, que liberaba adrenalina, se paralizaba, activaba la vista panorámica, etcétera. Pero si el estímulo tanto sea real o imaginario, la mente va a enviar las mismas señales, no va a diferenciar. O sea que si yo siento miedo en algún momento porque alguien me asusta y el peligro no es real, igualmente la mente va a hacer lo mismo, va a enviar la misma cantidad de adrenalina y demás. Esto lo que hace es que nos da la pauta para poder tener el anclaje. O sea que si por ejemplo en algún momento nos sentimos bien, lo que debemos hacer es generar tener algún aroma cerca, o pellizcarnos, o hacer algo que nos haga lograr ese anclaje. Entonces nos sentimos bien, o tenemos algún logro, o nos dan una buena noticia, entonces en ese momento hacer algo que cuando en algún otro momento pasamos por alguna depresión, o pasamos porque un familiar muere o algo, entonces en ese momento nos pellizcamos o tenemos ese olor y automáticamente la mente va a enviar las mismas señales que envió en ese momento que nos sentíamos bien. La segunda técnica se llama el enganche emocional. Cuando nosotros evocamos un recuerdo, tenemos un recuerdo, por ejemplo, de que mi padre murió. Entonces mi padre murió, mi madre murió, mi pareja se enfermó. Y cuando yo traigo ese recuerdo y te lo cuento a vos y te digo, sí, pasé por tal situación, si en ese momento vos me haces un chiste y lográs que yo me ría, la próxima vez que yo guarde el recuerdo, lo voy a guardar pero con otra connotación. O sea, voy a guardarlo también con el chiste que vos me acabas de hacer. Por ahí es un chiste malo, pero lo que va a servir esto es que la próxima vez que yo vuelva a evocar ese recuerdo y a contárselo a otra persona, también me voy a acordar de ese chiste. Y el recuerdo, vamos a cambiarle el enganche emocional. Entonces el recuerdo que teníamos como algo muy triste, podemos ir cambiándolo como algo cada vez más feliz. No digo que esto sea automático, que yo agarro, bueno, voy a traer todos mis recuerdos ahora malos que tengo y voy a contar un chiste por cada recuerdo y voy a empezar a no tener ningún recuerdo feo, triste en mi vida. No, esto no funciona así. Esto es progresivo, va a pasar con el tiempo. La tercera regla de la programación neurolingüística habla de que cada meta se puede lograr siempre y cuando la podamos subdividir. Creo que, no sé si tiene mucho que ver con lo que vos dijiste hoy, pero vos hablabas de que en 10 años, si nos transportamos a los 23 años, o en mi caso a los 24, me transporto 10 años atrás y yo digo, 5 pesos por día, ¿cuánto dinero tendría hoy? Bueno, si vos te programás y decís, bueno, ¿cuánto es lo que querés? Si en el caso de que sea monetario, siempre vamos a dar el ejemplo del dinero porque todo el mundo entiende, si no tenemos que estar siendo específico de que uno quiere una pareja, el otro quiere hijos, el otro quiere $1.000.000, el otro quiere ser famoso y el otro quiere solamente encontrar trabajo. Bueno, lo que sea que quieras, si vos lo subdividís y decís, bueno, yo quiero ser camionero. Entonces, ¿sé manejar? Y no sé manejar. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es aprender a manejar. Ahora, ¿tengo un camión? No tengo un camión. Bueno, lo segundo es tener un camión. Y luego buscar un trabajo de camionero. Pero si yo me programo ser camionero, la mente lo que hace es decir, no, eso es muy difícil. Pero si yo lo subdivido en pequeños pasos, esa meta sí se puede llegar a lograr. Y la cuarta es la meditación. La meditación es una de las cosas, ya lo estuvimos diciendo, vamos a reforzarlo siempre, que la mente procesa 60.000 pensamientos diarios a partir de 4 millones de porciones de información por día, y los mismos pensamientos que tuvimos hoy y que vamos a tener mañana solamente los generamos nosotros. Si nosotros no meditamos, si no encontramos un espacio entre esos pensamientos para que nuestra mente pueda crear, pueda generar nuevos pensamientos, pueda resolver lo que ya tiene, porque la realidad es que nuestra mente es perezosa, a nuestra mente no le gusta hacer nada, entonces va a enfocarse en lo que decíamos hoy, en alguno de los directores de la productividad, en la queja. La mente, como la quejarme es muy fácil. Yo me quejo y la mente no tiene que ponerse a trabajar en buscar la solución. Entonces elige quejarse siempre. Y esto lo que hace es que si yo no tengo un entrenamiento vivo, creo que ya lo comentamos en algún otro programa, que yo no me puedo presentar a los Juegos Olímpicos y decir hoy, bueno, quiero correr los 100 metros llanos de un día para el otro. No, yo tengo que haber entrenado 5 años antes para que mis músculos estén fuertes y poder rendir. Bueno, la mente es exactamente lo mismo. Si yo hoy tengo un gran desafío, no puedo desarrollarlo si en todo este tiempo no estuve entrenando la mente, no me estuve capacitando, no estuve ejercitándola y recibiendo información continua. Se dice que si una persona no recibe 10% de información anual, está quedando un 10% atrasado, porque la información es algo muy volátil en este tiempo. Bueno, estas son las 5 técnicas.
Vamos a hablar un poco de Mañana por la Mañana y esta sección que me encanta porque ¿cómo haces para aplicar este programa que estás escuchando Mañana por la Mañana? Y creo que hay una técnica que me encanta a mí y es una de las que más uso yo, que es el famoso recordatorio de celular o recadito le dicen, pero yo lo que agarro es, todos tenemos smartphone, el 99% de los que me escuchan, lo que hago es me pongo un recordatorio que me recuerda todos los días que tengo que hacer una acción. Puedo poner un recordatorio que dice, no sé, tomar un vaso de agua. Yo trabajo sobre el tomar agua porque mucho no me gusta el agua, entonces pongo tomar un vaso de agua. Y cuando suene el recordatorio en una hora determinada, puede ser a las 5 de la tarde, a las 6, a la hora que vos dispongas y vos te sientas más cómodo, automáticamente miro y voy y tomo acción. Me acuerdo cuando suena el teléfono del recordatorio que estoy en el camino ese. Y entonces la superación personal puede servir, podemos hablar una hora, pero sirve en ese momento, cuando digo, tengo que tomar un vaso de agua. Es como cuando vos querés acordarte el cumpleaños de un amigo y decís, siempre me olvido, y pones un recadito. Esto es lo mismo, poner un recordatorio. No te llenes de recordatorios, porque a mí me pasó que cuando empecé a usar la ley de atracción y nada, puse 200 recaditos. No sé, cada una hora me sonaba y me decía, visualiza, hace una afirmación, no sé, hacer 3 flexiones de brazo, hace esto. Y la realidad es que después llegó un momento que una semana o 15 días no hice más nada. Porque en realidad es la realidad. Yo agarré y dije, wow, tenía que hacer 200 cosas, tenía que tener 10 vidas. Porque a veces en realidad no tenemos, nuestro día no son todos iguales. Entonces a veces tenemos que ir a comprar o tenemos que hacer, pero nada. Seleccioná algún día, algún momento del día donde estés tranquilo, puede ser a las 8, que seguramente estás mirando la tele o estás en tu casa, ya terminaste el horario de trabajar y nada, ponete algún recadito que haga que te acuerdes de algo. No sé, tomá un vaso de agua. Yo a veces ponía leer una página de un libro, porque a mí me encanta leer y a veces no tengo tanto tiempo, entonces me auto-obligaba, o para escribir el libro ponía escribir 10 minutos de libro y así iba progresando, porque sabes que hoy estamos a miércoles. Y te acordás, y si vos me escuchaste, no sé, si escuchaste el programa anterior, del miércoles a este miércoles, ¿hiciste algo? Y capaz que no hiciste nada, y capaz que la semana pasó volando y solamente trataste de juntar billetes de trabajando y nada más, pero no hiciste algo que te gusta, no te agarraste y te regalaste una tarde para vos, yo qué sé, algo que te catapulte y que te haga sentir bien. Entonces mañana por la mañana lo que tenés que hacer es, me parece a mí, y es mi recomendación, y hacer lo que vos quieras, porque el libre albedrío es para que vos hagas lo que vos quieras, pero ponete un recordatorio y ponete voy a tomar un vaso de agua, o voy a salir a caminar 10 minutos, o voy a decirle a la persona que tengo al lado todo lo que siento, o voy a llamar a mi mamá para decirle todo lo que siento, y todos los días un recordatorio, o yo lo que hacía era un recordatorio todos los días, entonces algo que quería tomar y después vas a ver cómo empieza a funcionar. Porque el secreto que hay detrás del secreto es que una vez que vos haces una acción repetitiva, lo que lográs es que lo hagas naturalmente, ni lo pensás. Es como cuando vos pensás en una frase, en una suma de dinero. Decís, bueno, necesito 15.000 pesos para irme, no sé, a Brasil. Necesito 15.000 pesos para irme a Brasil. Y entonces empezás a juntar y te das cuenta después que lo juntaste mucho más rápido. Que la mente tiene como un sistema. Y vamos a hablar en un próximo programa. Quizás en el próximo programa vamos a hablar sobre los límites mentales. Y sobre esas limitaciones mentales que vos tenés y que hacen creer que 15.000 pesos es mucha plata. Cuando en realidad se puede conseguir más rápido de lo que pensás. Y ahorrando y poniéndole ganas y todos los días haciendo un poquito de acción. Me encantó el secreto detrás del secreto. Claro. Bueno, vamos a ir a un tema y continuamos en el próximo bloque hablando de superación personal. Bueno, antes de despedirnos y antes de contar el cuento, quiero contarles que calculo que para noviembre vamos a tener el primer evento que vamos a hacer que se va a llamar Solo vos podés cambiar tu vida, nadie lo hará por vos. Y la realidad es que va a ser un encuentro donde podemos encontrarnos toda gente que piensa igual y cómo podemos aplicar la ley de atracción. No va a tener ningún tipo de costo. Después, en los sucesivos programas de Verte Brillar, vamos a contar dónde lo vamos a hacer y van a estar todos invitados, va a ser gratis.
Y nada, para que de la misma forma que hoy estamos atravesando este mundo y que yo me cruzo mucha gente que le hablo de superación personal y también está en la misma onda. Y a veces me lo trae solamente la mente, pero a veces está bueno juntarnos todos juntos y decir, bueno, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos agarrar y triunfar, ayudarnos y ser una especie de comunidad? Así que quizás para noviembre, que es un mes más neutro, que hace más calorcito, ahora hace mucho frío, la realidad es que vamos a hacer un evento, quizás el primer evento que se haga en Escobar sobre estos temas, sobre la superación personal, sobre el desarrollo del potencial humano y de cómo podés triunfar y cómo podés salir adelante vos mismo, con técnicas, no inspirado en algo divino, sino que por tu misma fuerza de voluntad. Así que bueno, más adelante lo vamos a ir, pero bueno, vamos a contar el cuento, que este cuento me encanta porque es muy de perseverancia. Y cuentan que iban dos ranas por el bosque, iban las dos muy dispuestas y nada, andaban por el bosque ahí y de repente las dos no ven un pozo y caen. Así que las otras que venían con ellos se alertan y van y las miran y dicen, bueno, traten de salir. Entonces con toda su fuerza tratan de elevarse y saltan una vez y saltan dos veces y saltan tres veces y la verdad que no podían lograr salir. Entonces una de ellas, las que estaban las miraban desde arriba del pozo, le dice, no hay nada que hacer, hagan una cosa, déjense morir y ya está, porque nosotros también nos tenemos que ir. Entonces dice, no, vamos a perseverar, y la realidad es que siguen saltando, hasta que en un momento dado una de ellas decide que ya no había más nada que hacer. Dice, bueno, se despide de su compañera, le dice, se desploma y se deja caer hacia el fondo de ese pozo y termina muriendo. Así que la otra, confundida, ve que las otras le dicen, bueno, vos también dejate de morir, y sigue saltando, y las de afuera se preguntan, pero ¿por qué sigue saltando? Y sigue saltando, y ella dice, no, dejate morir, ya está, no hay solución. Sigue saltando, hasta que finalmente sale del hoyo, sale del pozo ese. Entonces nada, las ranas empiezan a felicitarla, a decirle, bueno, buenísimo, pudiste salir y todo. Y después se acercan y le dice, pero no escuchaba lo que nosotros te decíamos. Entonces la rana la mira y dice, la realidad es que yo soy sorda, no escuchaba. Entonces cuando escuchaba, veía que le estaban diciendo que se deje morir, pensaban que le estaban alentando para salir adelante. Y esto pasa muchas veces. Así que nada, cuando tengas que perseverar, no escuches a nadie. Persevera todos los días y seguramente vas a lograr el objetivo de ser la persona que siempre quisiste ser. Gracias por escucharnos.